La soledad se suele asociar a sentimientos negativos, pero hay quien la elige como forma de vida. ¿Qué buscan quienes se aíslan voluntariamente? Trouble travels fast when especially designed for crash testing and wearing wool sunglasses in the afternoon. Come on and tell us what you're trying to prove. Vamos a conocer a Manuel y vamos a conocer cómo es la extrema independencia o la soledad más buscada. ¡Hola! Muy buenas. Bueno, solo no estás. Nunca estoy solo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Hoy somos multitud, ¿no? Contigo. Si somos 8 en el pueblo, ya si sumamos los que estéis aquí, pues ya sí, bastantes. Ya sí. 8 en el pueblo porque solamente tienes una familia como vecinos. Sí, estoy yo, que vivo aquí en la caravana, y después está la familia del bar, que son 7. Tú llevas un año afincado aquí, ¿o cuánto tiempo? Año y medio, casi 2. Casi 2. Y vamos, no lo cambio por nada. ¿Qué tiene de malo esto? A ver, Por sacar una pega. por sacar una pega, es que yo no le encuentro ninguna, porque es que a mí me encanta estar aquí. El invierno hay nieve para hacer travesía, en la montaña para hacer deporte. No lo sé, igual estar solo. ¿Podemos invadir esta independencia tuya? Adelante. Adelante, ¿me dejas? ¿Sí? Adelante. ¿Cuántos metros tiene esto? Pues ni idea, no lo quiero ni saber. Y aquí tienes todo lo que necesitas. De todo, aquí no... Vamos, además es una caravana autosuficiente. Tengo una placa solar bastante grande arriba en el techo, Ajá. que con eso me da para la calefacción, para el microondas, para la cocina, para la vitro esta eléctrica, el baño con su ducha. Y bueno, más despensas, más historias, el armario. Soledad buscada. Soledad buscada totalmente. No es algo que quisiera yo, que me hubiera venido así porque sí, sino que la busqué. Porque en su día, antes de venir para aquí, pasé por una mala época y unos malos momentos y dije, pues ¿qué hago? Pues me voy a vivir solo, con mi perrín, con Zarete, aquí al paraíso. ¿Esta extrema Sí. independencia te compensa? Ahora no lo cambiaré por nada. Si me tuvieran que, por ejemplo, la novia mía es de Madrid, que vive en Algete, si tuviera que marchar allí, pues me costaría muchísimo. ¿Pero que os veis cada cuánto? El fin de semana, en verano, al final, yo qué sé, al final en 12 meses nos veremos 3-4 meses. No hay tele. No hay cobertura en este pueblo. Si quisiera podría tenerla, pero en el primer momento en el que vine aquí dije no quiero tele. Me la quité de aquí, me quité el teléfono, tengo un teléfono, bueno pues... Tienes un teléfono básico. ¿Y cuál es la ruta que más te gusta hacer? En este pico de aquí, que es donde están las antenas, donde cojo cobertura. Esa es la ruta de todos los días. Este es mi gimnasio. Sí, ¿no? Este es para cuando la nieve está helada y dura, o sea, para abrir huella después de haber helado. Y esta es para cuando hay, yo qué sé, nevadas que te llegan por aquí. ¿En serio? Porque no es la primera vez que el perro mío o yo tengo que salir por aquí encima. Porque ahora lo ves que hay ya nada de nieve, pero tengo algunas fotos y algunos momentos que la caravana está Cubierta. totalmente entera cubierta, quitando la puerta y estas ventanas. ¿Qué, Zarete? Por favor. Pues una maravilla. Que hay truchas, aquí hay de todo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ahora está muy revuelta el agua y no lo vas a ver. ¿Y aquí para arriba qué hay? Nada. Nada. Las fuentes del Sil. Ahora lo veis todo verde, ahora está precioso. Está precioso, ¿eh? Es la mejor época del año para poder venir aquí. Imagino que el lobo es al que tienes miedo, porque esta zona... Aquí, a ver, hay lobos. Aquí hay lobos y bastantes, por lo visto. Pero miedo, ninguno. Nunca ha habido ataques a personas. ¿Te No sé. gusta que te llamen lobo solitario? No me disgusta, la verdad, me encanta. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Qué más, cuando cuentas tu forma de vida, tu familia, amigos, qué piensan? ¿Qué piensan de ti? Ah, pues que en cierto modo que estoy medio loco, de otro modo que soy un aventurero y de otro modo que ojalá ellos también pudieran estar así igual que yo. Dar, ven. Vamos para arriba, por ahí. Venga, ese es el camino. Mira, mira, el rebeco. ¡Ah, míralo, míralo allá arriba! ¡Ah! Pero es chiquitito. Madre mía, nos rodea. Dios, qué pasada. Estamos rodeados de todo montañas. ¿Aquello qué es? ¿Asturias? ¿Dónde estaría Asturias? Toda aquella zona desde allí, que está el puerto Somiedo, Ajá, o sea, hasta allí. hasta los picos que están aquí más a la derecha, es Asturias. Y después esto todo aquí ya es Babia, León. Aquí no había venido, pero en Babia he estado muchas veces, ¿eh? Es un sitio increíble. ¡Wow! Vamos, vete. Vamos. El golfo. Aquí se ve
El pueblo prácticamente entero, solo queda aquí una esquinina del pueblo. Solo está habitado una caravana y una casa. Una de las que está en venta es muy cara. En Madrid se llena nada, pero 30.000 euros y está muy mal. Habría que tirarla entera. Así puedo vivir yo y contar. Pero si tiene que venir alguien más, ya malo. Hay que buscar otra cosa. ¿Y estarías dispuesto a romper esa soledad? Sí, sí. Sí, claro, al Si final hay épocas para todo. Hay épocas para estar solo, épocas para estar con alguien, épocas para estar casado, épocas para estar divorciado. ¿Cuántos años? Con 28 años. Tienes 28, madre mía. Tengo recorrido aún para aburrir. Trabajas en el ministerio, ¿no? Sí, con Transatec. O sea, te dedicas a patear el monte. A patear también. el monte, sí. Básicamente estamos de un lado para otro, vigilando y controlando pues, al uruguayo, que está en bastante peligro de extinción, y a ver si conseguimos que reflote. Trabajo perfecto, estás por el monte todo el día. Te pagan por estar en el monte y para mí eso es hacer de mi trabajo mi afición. El año pasado se juntaba, no es el huequecín, desde arriba hasta abajo, todo nieve. Siempre me dicen cuando traigo a alguien, que claro, que pocas veces ha pisado el monte, claro, si me ven correr, dicen, hostias, si yo voy matándome y tú parece que vas caminando. How did that loneliness smile all the time? Shine your teeth till meaningless. Sharpen them with flies. Has hecho aceite, ¿no? Nada. Siempre sin ello. Sin aceite. Cuanto a lo mínimo mejor. Normalmente le echo una cabecina de ajo y poco más. Pero vamos, a mí me gusta así. El arroz y la pasta blanca me encanta. Loneliness. You laugh at every joke. Paseo por la mañana y carrera por la tarde. Madre mía. Entrenamiento y siempre tú y tu perro, ¿eh? Siempre. Fill your heart with smoke. Es el momento de que conozcamos a tus únicos vecinos. Sí. Si no los conocéis, como si no conocierais el pueblo. Es el único hostal y por lo que veo, bar, Sí. cafetería y hay gente. Sí, hoy esto es raro, normalmente no hay nadie. Vete. Buenas tardes. Nada, buenas tardes. Bien, muy bien. Aquí, bueno, aquí está Raquel y Estrella, que esto, vamos, son casi como mis madres. Sí, sus madres. Yo soy la madre. Una sola familia en este pueblo y formada por cuatro generaciones. ¿Y qué les parece el vecino que les ha llegado? ¡Uy, fenomenal! Encantado. Fenomenal. ¿Y usted no se sorprende? Sí, me Si fuera- sorprende muchísimo. Si fuera su hijo diría, ¿pero qué haces allí, no? Pero bueno, lo ves que está a gusto, que está contento. Pues bien. Para ti ha venido un amigo nuevo. Un amigo y un compañero. Porque claro, aquí en el pueblo... Me metió el gusanillo del esquí de travesía, De correr también. de correr también. Lo que pasa es que este año, como nevó poco, yo aproveché menos, él aprovecho más. Para ti, ¿qué es la soledad? Me da miedo, ¿Sí? pensar en la soledad. Porque cuando estás acostumbrado así a tanta gente, pues dices tú, bueno, si algún día tienes que estar solo, bueno. A mí la soledad sería tristeza. No me vería sola aquí, ¿eh? No. No, yo me piraría rápidamente. Prefiero 1000 veces estar en un pueblecín con 7 que me llevo muy bien y que me siento acompañado, a estar en una ciudad rodeado de 1 millón de personas y no tener a nadie. Que sigas feliz. Sí, Que eso sigas siempre. feliz. ¿Solo o bien acompañado? O bien acompañado. ¿Habrá alguien que te haga salir de tu soledad? Ay, eso es lo que quiere ella, me parece a mí. For my own